Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Stephen said to En the aquellos people, días Esteban decía a la plebe, a los ancianos y a los escribas, rebeldes, infieles de corazón y cerrados de oídos, siempre resisten al Espíritu Santo, lo mismo que sus padres. which of the prophets ¿Hubo un profeta que sus padres no persiguieran? they put to death Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ahora ustedes lo han traicionado y asesinado. you received the law Recibieron la ley por mediación de ángeles y no la han observado. when they heard this Oyendo estas palabras se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Stephen Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo, Stephen said, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. but they cried out Dando un grito estentorio, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él. Lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, se pusieron también a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas, se lanzó un grito, Lord, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras expiró. now Saul was Saulo aprobaba la ejecución. verbum Domini. Into your hands, O A Lord, tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. be my rock of Señor, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. into your hands I A tus commend manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. my trust. Yo confío en el Señor. I will rejoice. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Let your face Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. save me in your Sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia nos escondes de las conjuras humanas. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. I am the bread of life, says the Yo soy el pan de la vida, dice el Señor. El que viene a mí no pasará hambre. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria tibi, Domine. The crowd said to En Jesus, aquel tiempo dijo la gente a Jesús, ¿y qué signo vemos que tú haces para que creamos en ti? what can you do? ¿Cuál es tu obra? Our ancestors Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. So Jesus Jesús les replicó, Amen, les aseguro, say to you, que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, Father gives sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo.
So they said, Entonces le dijeron, Señor, give us this. danos siempre de este pan. Jesus said to them, Jesús les I contestó, am the yo bread of soy life. el pan de vida. Whoever comes to me El que viene a mí no pasará hambre, whoever believes y el que cree en mí nunca pasará sed. verbum Domini. Laus tibi Christe. Welcome. Good to see you. Bienvenidos, es un gusto verlos. Chaldean Catholics. Tenemos un grupo de católicos caldeos de Irak, cuyo idioma aún sigue siendo el arameo, así que se saludan unos a otros en arameo. It's good to have you back. Y es un gusto tenerlos de vuelta. Gracias. Today we read Hoy about the leemos acerca deacon del Stephen. protodiácono, el protomártir Esteban. Esteban fue uno de los primeros protodiáconos y pertenecía a una comunidad de judíos que vivían en Jerusalén, cuyo idioma natal era griego, por eso su nombre, Estefanos, que significa corona en griego. This is Así pues, he and the others were called él y los demás fueron llamados a dar testimonio y a servir of Greek speaking a aquellos en la comunidad Jerusalem, judía greco-parlante, y de hecho lintel of the door han encontrado parte del umbral de la puerta en griego, where they would go donde solían to pray. reunirse para orar. El judaísmo era muy diverso. Some who still use Hay algunos que most utilizaban Aramaic. el hebreo, la mayoría usaban arameo, algunos utilizaban griego. Just in the Holy Y eso nada más era en Tierra Santa, spread throughout the world. Just había like más en we have el resto del mundo. Así como en nuestra iglesia tenemos comunidades que aún siguen usando el arameo, los dialectos caldeos, algunos usan el dialecto siriaco y el latín y el griego y el arameo, y todos tipos de diferentes idiomas, porque no importa tanto el idioma que hablemos, sino que of the one faith. sostengamos las verdades de la única fe juntos. Esto nos une más que las diferencias de idioma y costumbre, Commitment ese compromiso Lord Jesus al mismo Señor Jesucristo. keeps us together. Eso nos mantiene unidos. Y vemos Stephen was on trial. que Esteban He was on trial estaba siendo sometido a juicio. here at the beginning of chapter 6. Como vemos al comienzo del capítulo 7, He engaged in lots of porque participaba en muchos debates con los demás judíos en la ciudad. and the bad thing was Y lo malo era que él continuaba ganando. people Y más gente de su sinagoga empezaron a convertirse al cristianismo. response was Así que la respuesta fue someterlo a juicio to do something similar. y hacer Interesting to see algo interesante. Es interesante ver las formas en que that show hay pautas Christ que aparecen. Cristo persecution también sufrió persecución porque él estaba ganando his last week debates, in Jerusalem, especialmente su última semana en Jerusalén. Vemos como stopping the Sadducees who deny the resurrection. debate contra los saduceos que niegan la resurrección de los muertos y muchos otros. Y por ello es arrestado. De la misma manera, vemos a Esteban, que es arrestado por tener éxito. This is not Y something that is a problem only of esto no es un problema solamente en la Jerusalén del primer siglo. Es un problema humano. begin to be Cuando nosotros empezamos a tener más éxito preaching en predicar el Evangelio de Cristo, will. la oposición ha de aumentar. In fact, sometimes De hecho, when the algunas world veces, is leaving cuando el mundo alone nos deja and is not standing solos, up against us, cuando nos deja en paz y no se pone contra nosotros, puede que eso no sea una buena señal.
puede ser indicio de que nosotros nos hemos vuelto más similares a ellos, que nos hemos moldeado a ellos al aceptar algunos de los estándares de ellos. Y entonces ya no nos molestan, nos dejan de molestar. Si uno es como ellos, suelen dejarlo solo a uno. La tentación dentro de todas las iglesias de empezar a portarse más y más como la cultura, como si esto fuese parte de la evolución. Nosotros todos nos movemos en una dirección. La cultura cambia, lo cual ocurre, y por supuesto si cambia, debe ser un buen cambio. Así es el futuro, y el futuro siempre debe ser bueno. Es una forma de pensar muy necia, muy necia. El futuro no siempre significa que será mejor. Recuerden, en cierto sentido, en 1917 el comunismo era el futuro, pero fue una catástrofe. En 1932 el nazismo, el socialismo nacional era el futuro y fue una catástrofe. Y esto es algo que todos nosotros tenemos que ser cuidadosos con ello. No juzguemos la fe por lo que la cultura dice que sea aceptable. Más bien juzgamos la cultura mediante las enseñanzas de Cristo. Y esto es lo que va a encontrar un poquito de oposición. Así pues, vemos aquí que el pueblo está lleno de ira. Y noten la acusación. Vuestros padres persiguieron a los profetas, mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ahora ustedes lo han traicionado y asesinado. Obviamente no les gusta eso. Miren Hechos capítulo 2 y capítulo 3. Vemos que los apóstoles hacen la misma afirmación. Ustedes mandaron a matar al autor de la vida, o sea, Jesucristo. Identifican a Jesús como el autor de la vida y dicen, ustedes lo mandaron a matar, pero Dios lo resucitó. Y luego en los Hechos capítulos 2 y capítulo 3, el pueblo escucha esa acusación y se quedan atónitos y se arrepienten. Muestran que se arrepienten. Ahora Esteban dice lo mismo y el pueblo se enfurece, rechina los dientes de rabia y lo empujan fuera de la ciudad y se cubren los oídos. No quieren escuchar la acusación de que ellos eran responsables por la muerte de Cristo. Así que se tapan los oídos, se abalanzan sobre él y lo matan. Esa es otra reacción. Y nosotros también tenemos que poner atención a nuestra propia época, porque nosotros a veces podemos hablar ciertas palabras de la verdad acerca del pecado. Podemos llamar la atención a nuestra cultura por su materialismo. Como la cultura siempre quiere obtener más y más cosas buscando estatus y no siempre buscan obrar virtuosamente. No, se vuelven incluso más egoístas en su materialismo. Vemos la licencia cuando la gente tiene todo tipo de, especialmente la licencia sexual, pero también el uso de las drogas, que ahora nos está matando. Son 160 personas al día que mueren por sobredosis de drogas. Y esto cruza todas las fronteras de la sociedad. La gente no busca la paz de Dios, que es la paz verdadera, que exige de ellos una vida moral.
quieren tener paz y permanecer inmorales y se vuelven adictos a utilizar drogas que los destruyen. Es claramente un truco del destructor de la vida. Satanás, Satanás, como Jesús lo llama en San Juan capítulo 8, es asesino desde el principio. Y ese es un truco satánico de tratar de buscar una falsa paz mediante el uso de las drogas, que luego lo mata y lo destruye a uno y le quita la motivación a uno, incluso con las drogas más leves, como con las drogas basadas en el opio. Les quita la motivación y en especial la motivación para servir a Dios y al prójimo. Y cuando predicamos esto y hablamos de ello, la gente se da cuenta, están en lo cierto. No estamos diciéndolo porque tengamos alguna especie de motivo personal para que hagan algo que nos beneficie. No lo estamos haciendo por nuestro beneficio. Decimos estas cosas por el bien de sus propias vidas, de sus almas inmortales. Y muchas personas responden, como en Jerusalén, a San Pedro, lo aceptan y dicen, ¿qué debemos hacer para arrepentirnos? Y se bautizan y empiezan a venir a la fracción del pan, vienen a la misa, vienen a la liturgia. Tienen un cambio de corazón, pero otros, en especial cuando hay un tema político en juego, se enojan mucho con los cristianos por criticar la cultura, cuando quieren promover una cultura de la muerte, como vemos por nuestros políticos. Los líderes de nuestro país tienen tanto compromiso con la muerte como la solución de sus problemas, como otros que no aceptan su fe en Dios, como la esencia de su vida. ¿Acaso Stalin y Hitler no promovían la muerte como el camino para resolver sus problemas? Mataban a sus enemigos, mataban a niños en el vientre materno para que las mujeres puedan trabajar. Hacían esas cosas y nuestros políticos no solamente hacen lo mismo, sino que promueven la eutanasia. Dicen, les ayudaremos a morir si quieren morir, si piensan que su vida es muy difícil o muy deprimente o están demasiado enfermos o lo que se trate. Y cuando protestamos, por supuesto que van a ser más vehementes porque ellos quieren poder sobre la vida y la muerte, el cual le pertenece solamente a Dios. No es de ellos. Ellos no nos dieron la vida, no nos la pueden quitar. No tienen derecho. Así que vemos el mismo tipo de diferentes reacciones. Algunos se arrepienten, otros se enfurecen, se llenan de odio. Y es entonces cuando tenemos que ser como San Esteban. San Esteban no quiere odiarlos. Él ve a Cristo. Noten cómo él dice, veo que los cielos se abren y el Hijo del Hombre está parado a la diestra de Dios. Se enfoca en Jesús mismo. Y esto es esencial para nosotros. Nosotros podemos distraernos por las reacciones negativas, por el odio hacia la verdad de Cristo, el odio a sus iglesias, el odio hacia nosotros por protestar. Podemos distraernos por ello y es tentación odiarlos también. El maligno puede intentar empujarnos a que nos portemos como ellos y que bajemos a su nivel. Y luego él quiere vendernos 2 pecados por el precio de uno. Una persona comete un pecado y luego nosotros reaccionamos de forma pecaminosa. No es necesario. Así como veo personas todo el tiempo que primero que nada se enojan porque alguien cometió un crimen que les afecta.
son víctimas de asesinato o de robo o algo They blame God. Why did God similar do that to me? y culpan a Dios. Dios, ¿por qué me hizo eso? No, Dios no les ha hecho eso. ¿O por qué Dios lo permitió? Thou shalt not kill. No, Él le dijo a todos, no matarás. Él le dijo a todos, no robarás. Pero no le hicieron caso. Not only does Y no solamente el ladrón o el asesino o el adúltero get, que afecta sus vidas comete pecado, sino que luego ellos pecan al enojarse tanto contra ellos que dicen, oh, entonces Dios no existe. Si Él no detuvo esto, Él no existe. so then the devil gets two sins for one. Así que el diablo obtiene dos pecados por el precio de uno. Stephen shows Y us the way San out of Esteban nos muestra cómo salir de ello. keep ourselves focused. Hay que mantenernos enfocados en la persona de Jesucristo Focused on, y no solamente enfocar nuestra atención en Él, but also sino también he prays like Jesus did Él at the cross. Remember on the cross. rindió alabanza como Cristo lo hizo en la cruz. Cited today's Recuerden que en la Psalm cruz 131, verse 6. Jesús citó el Salmo de hoy. Into your hands I commit my Señor, spirit. a tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús lo cambió un poquito, Because he porque él addresses his own father. Says, se dirige a su propio Padre y le dice, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. but now Saint Stephen, Pero ahora San Esteban, he is being killed, cuando está says, siendo matado, Lord dice, Jesus, into your hands Señor Jesús, Recognize- recibe mi espíritu. Jesus recognizes the Reconociendo, al igual que Jesús reconoció que el Señor es su Padre, nosotros también reconocemos que Jesucristo es el Señor nuestro Dios and we commend ourselves unto him. y nos encomendamos a Él. In addition, he Y además, Él también prays exactly as Jesus did on the cross. rezó exactamente como Jesús lo hizo en la cruz cuando dijo, Forgive them, they know not what they do. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Oftentimes we have to A menudo tenemos que presuponer que the great sin. la gente no se da cuenta del gran pecado People just don't. por completo, el gran pecado que están cometiendo. Hay mucha gente que no está consciente de la forma en que su pecado afecta a otros. Our Lord on the cross, Así que nuestro Señor for all en la of cruz us, dijo esto, Father, forgive them, por they todos know not nosotros, what they do. Not only Señor, petition perdónalos porque no saben lo que hacen. in that petition for forgiveness, Y en esa petición de perdón he gives the first step of da el primer paso para establecer el sacramento de la confesión. power confession comes De ahí es donde proviene el poder de la confesión, as cuando well Cristo as nos on perdona Easter desde la cruz, when he gives igual que en Pascua cuando da a los apóstoles la autoridad para perdonar los pecados. De ahí proviene la confesión. in Pero, addition to giving además us that power for de forgiveness, darnos ese poder he also del gives perdón, us también nos da una excusa, nos excusa by saying they know not what they al do. decir no saben lo que hacen. I come up with worse excuses than that. Mis excusas son peores, pero Cristo da una buena excusa al Padre y Esteban reconoce el mismo problema. Hold them responsible for Él no los hace responsable por matarlo y se convierte en el primer mártir de la iglesia, first el primero de 75 millones been martyred for the que han sufrido martirio por la iglesia durante los últimos 2000 años. 75 million, 75 millones de mártires, of whom de los cuales 40 millones by atheists fueron asesinados por ateos last century. en el siglo pasado. So we have to take Así on que tenemos que as our own, aceptar esa oración como nuestra, como propia, our world, and get a medida que evangelizamos nuestro mundo sometimes is very y encaramos una reacción que a veces es negativa, faithful like pero seguimos fieles como Esteban de todas formas, fieles hasta el último momento, do para que cuando pasemos de este mundo, the Lord Jesus el Señor Jesús, men a quien encomendamos nuestras vidas, welcome entonces nos dé la bienvenida a su reino.